Según fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la ordeña de ductos de Pemex deja a los huachicoleros 1.600 millones de pesos al mes. En el proceso participan pueblos y familias enteras, incluidos niños, quienes trabajan como halcones por un sueldo que va de 8,000 a 12,000 pesos mensuales. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Tan solo en Puebla, las tomas clandestinas crecieron exponencialmente en los últimos años, al pasar de poco más de 200 en 2012 a más de 1,500 el año pasado. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. El enfrentamiento de la semana pasada en el Triángulo Rojo, conformado por los municipios poblanos de Amozoc, Acajete, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar, Del Bravo y Esperanza, es una muestra de lo que puede suceder en otras entidades del país si el gobierno federal no toma las medidas necesarias para atacar este problema que puede convertirse en un asunto de seguridad nacional. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Lo sucedido en el estado de Puebla con los llamados huachicoleros es una muestra más de lo que representa el crimen organizado en términos de su capacidad de organización, del robo de gasolina, del robo de combustibles y lo que esto ha generado alrededor de poblaciones que viven ya directamente de este tipo de actividad. Algo que definitivamente lleva mucho tiempo funcionando así, pero que ahora ha cobrado especial importancia por la confrontación con el ejército mexicano. Pablo, Jorge, estamos ante una situación en donde definitivamente la capacidad del ejército mexicano fue puesta pues ahí, si no en entredicho, sí de manera clara ante un grupo que estaba dispuesto, dicen, a defender sus, entre comillas, fuentes de trabajo en algo que pues se ha dejado ir creciendo durante largo tiempo y hoy estamos ante una situación en donde o se toman medidas bastante radicales o toda esta estructura que ha saqueado fundamentalmente esta zona del área Puebla-Veracruz podría todavía crecer de manera sustantiva. Mira, este es un claro desafío a la seguridad interior. Cuando se habla de la seguridad interior y se habla de la necesidad de una ley de seguridad interior, estamos hablando pues, de otros temas, hay áreas de Guerrero, pero este es un desafío de seguridad interior. Para esto necesitaríamos esa ley de seguridad interior que los legisladores desde hace 2 sexenios, 3 sexenios nos vienen regateando. Una situación donde las fuerzas locales no alcanzan a intervenir, no son suficientes para intervenir, donde tampoco pueden intervenir solamente las fuerzas policiales, porque lo trasciende, donde hay grupos que controlan territorio más allá del Estado y donde evidentemente tienen que intervenir las Fuerzas Armadas junto con otros grupos en una región donde hay incluso enfrentamiento con grupos de población civil. No es este el primer enfrentamiento que se produce ahí en esa zona. Ha habido varios, ha habido secuestros, desapariciones de ministerios públicos, de policías, de soldados. Siempre estos grupos han puesto por delante a las mujeres y los niños que trabajan para ellos, porque las comunidades ahí, desgraciadamente, o buena parte de las comunidades trabajan para ellos. Y es, como tú dices, un desafío que hay que asumir y que no es muy diferente el enfrentamiento que se dio el otro día en Puebla, lo que ocurrió hace un año en Oaxaca, en Nochtitlán. Es el mismo tipo de enfrentamiento con las mismas características y con el mismo tipo de víctimas. Las primeras víctimas que ahí cayeron fueron en Nochtitlán, fueron policías, aquí son soldados. He oído muchas versiones que defienden a los huachicoleros por tratarse de la comunidad y de un modus vivendi. Me pregunto, y atacan a las fuerzas de seguridad, al ejército. He leído en periódicos, inclusive internacionales, de que fue el ejército el que arrasó. Me pregunto, bueno, entonces, ¿cómo hubo 4 miembros del ejército muertos? Del otro lado habían AK-47, que no son herramientas de trabajo de una comunidad. No, es parte del crimen organizado que utiliza a niños, a mujeres, a través de una paga, para ponerlos como halcones o para ponerlos, en este caso, como carne de cañón adelante mientras ellos disparan, cuando se enfrentan, cuando emboscan al ejército. Pregunto, ¿cómo puede haber defensores de este tipo de delitos? ¿Qué solución le dan? Es que no se le puede a la comunidad atacar de esa manera. Entonces, que se sigan robando la gasolina, ya no hacemos nada. O sea, no hay salida.
Tiene que haber ley o no hay ley. Y en este caso, pues, la indicada para hacerlo era el ejército, porque las fuerzas de seguridad no tienen la capacidad para enfrentarse al potencial de fuego de este grupo violento. Aquí la narrativa es muy clara, ¿no? Llevan mucho tiempo haciendo eso, no es nuevo. Ahí han sido relativamente. Pero en esta dimensión tolerados. Sí es relativamente nuevo, ¿no? Pero extraer petróleo con esta tecnología, porque hay que recordar que hemos visto en otros lados que pues roban lo que sería el petróleo, pero han tenido muchos accidentes. Aquí no lo tienen alta tecnología, han podido desarrollar una industria y alrededor de esto entonces tienen poblaciones que asumen que el petróleo ahora sí que es suyo, es del pueblo, ¿no? Y generan esta narrativa que los convierte definitivamente en lo que podríamos llamar pues parte de este modus vivendi de un grupo social que asume que el petróleo es suyo y se construye alrededor de ello esta legitimidad en este tipo de actividad. Y a partir de ello, si tú lo toleras, si le permites crecer en esta dimensión, al rato los tienes como un grupo de presión o un grupo de poder que es capaz de, pues no solamente pelear por ellos, sino encontrar mecanismos legales que les den la posibilidad. Hay alguien que decía, bueno, tendrían que llegar a un arreglo con ellos para que recibieran una parte del petróleo, como si se tratara de una propiedad. Eso es una idiotez, claro, para decirlo gráficamente. Así es, pero el problema radica en que si esto comienza, como decía Pablo, a crear una legitimidad en torno a quién es el propietario de ese petróleo, bueno, pues ellos tienen una parte fundamental en este discurso. Y el otro es a quién se lo distribuyen, y es a gasolineras, la venta a gasolineras que están dispuestas a comprar robado porque es parte del negocio, y ahí es donde hay que meter la mano para que esto deje de funcionar como un negocio. No, ese es un punto sin duda, pero regresando al anterior, ahí lo que hay es que pasa un poliducto que viene desde Veracruz hasta la Ciudad de México, y cualquiera que estuviera en el recorrido de ese poliducto, que tiene cientos de kilómetros, podría instalarse y robarse la gasolina con ese argumento. Yo estuve hace poco en la Sierra de Guerrero, en los campos de amapola, y te topas con comunidades que te dicen, sembramos amapola sí porque la tierra es nuestra y sembramos lo que queremos, o sea, no nos pueden prohibir sembrar amapola. Es el mismo argumento que lo fomenta y lo utiliza el crimen organizado para darle una patina de legitimidad a lo que están haciendo, que es simplemente un negocio terrible donde se está involucrando a comunidades que son las que terminan siempre pagando el mayor precio. Y lo otro que tú decías es que claro que esa gasolina se vende y esos productos se venden, y se venden en gasolineras, y hay un negocio en gasolineras que debe ser atendido en forma directa y en forma rápida. Hay una promesa del gobierno federal en estos días. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de 1.600 millones, es de ahí de donde salen la mayor cantidad de dinero, no de la extracción solamente de los ductos, ¿no? De la reventa hacia las gasolineras y a empresas que también consumen mucho combustible. Y para hacer este tipo de tomas clandestinas se necesita conocimiento, no es solamente, en algunos casos sí, pero para hacerlo a este nivel industrial en que se realiza, se necesita conocimiento. Eso no se puede hacer así de la noche a la mañana haciendo un hoyito. Eso te alcanza para llenar un bidón, pero nada más. Me aterra la aceptación de que un delito de esta naturaleza y que para defender la comisión del delito se empuñe una AK-47, una cuerno de chivo, se le dispare al ejército y tenga defensores en los medios de comunicación y en la política. Eso no puede ser, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Ah, es que es la pobreza. Momento, es la pobreza de los muchachitos que actúan como halcones, etcétera. Hay que darle salida social, sí, pero lo demás es crimen organizado, absolutamente crimen organizado. ¿Y qué vamos a hacer mientras se soluciona el tema de la pobreza? Que se roben todas las gasolinas y las gasolinas y todos los hidrocarburos que van por el poliducto. No, no se puede hacer eso. O hay ley o no hay ley, dijo el secretario de la Defensa Nacional. Palabras más, palabras menos el día de ayer. Bueno, a eso me estoy refiriendo.
Sí, no, y ¿sabes qué? Con esa lógica, esta ciudad, la Ciudad de México, todas las ciudades están llenas de ductos y poliductos y equipos. Cualquiera podría instalarse aquí en el periférico, hacer un hoyo y por ahí transitan también combustibles y todo mundo tendría derecho a instalarse. Es como un candidato que dice que si agarras el presupuesto le puedes dar 13,000 pesos a cada familia, ¿no? Y como en el país hay necesidades de alimentación, entonces hay todo el derecho de ir a saquear las tiendas departamentales, claro. Porque, oye, yo tengo derecho a tener una tele. ¿Por qué no? Yo lo quiero ver en alta definición, la pelea del Canelo. No. O mi alimentación me la puedo llevar, lleno el carrito del súper y salgo gratis. Es decir, no tiene pies ni cabeza esta defensa que están haciendo de un acto delictivo. Y además hay que partir del principio claro de que si esta actividad del crimen organizado como tal, de la explotación de la pobreza, porque es lo que hacen, la utilización de la pobreza para pues, llenar sus filas de aquellos que necesitan. Si eso solucionara o dijeran es que el crimen organizado da empleo y finalmente supera la pobreza, entraríamos en una discusión de si esa es la solución. Entrega el país. Claro, pues, el país. Pero no es cierto, claro. No es cierto. Parte de la estrategia de este crimen organizado es mantener a esa gente ligada a ellos como su infantería que requieren para la realización de este tipo de crímenes. En todo caso, lo que queda claro es que poner otra vez al ejército mexicano como aquellos que tienen que enfrentar a este tipo de delincuentes nos vuelve otra vez, es cierto, es parte de una tarea que tendrán que hacer, pero nos regresa otra vez a la temática que tú decías de seguridad interior, claro. De quiénes son responsables de cierto tipo de manejo de autoridad, de policías estatales, de toda una responsabilidad de gobernadores que no la asumen y otra vez toda la carga para el ejército. Y es claro, a ver, cuando hay quienes dicen, los mismos que dicen, defienden a los huachicoleros y demás, son los que dicen no vamos a militarizar el país, no saquemos una ley de seguridad interior, no es necesaria. Esta es la mejor demostración de por qué es necesaria una ley de seguridad interior que le dé un marco jurídico a la intervención militar. No hay otros que puedan intervenir en ese tipo de procesos que no sean los soldados y marinos. Para eso están. Es un tema de seguridad interior, es un tema que trasciende a las autoridades locales y crea cotos de poder donde se arrancó el poder al Estado. Tiene que intervenir las fuerzas federales y tienen que intervenir o tendrían que intervenir amparados por una norma jurídica que los legisladores, insisto, no les han querido dar. Y pongámonos por una vez del lado también de los nuestros, que son los hombres y mujeres del ejército que dejan su vida porque unos señores se quieren robar y hacer un negocio maravilloso con gasolina robada y reparten un poquito de dinero a niños y mujeres para que se pongan en la primera línea del combate contra el ejército. Son criminales. Pablo Jorge, se nos termina el tiempo. Y cobardes. Hay que ser cobarde para poner niños y mujeres. Muchas gracias, Pablo Jorge, se nos termina el tiempo. Gracias por haber estado aquí en México.